El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminar Unlimited presentan la serie Feliz para Siempre en su séptimo y último segmento. La Escuela Sabática Regular. Cuarto trimestre, la misión de Dios, mi misión, 16 de octubre. Queda con ustedes mi queridísima esposa Rosita Baker de Moreno, a quien le decimos amor. El tiempo es suyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de lunes. Y estoy segura que a muchos se les pegó la sábana hoy. No tenían ganas de levantarse para ir a trabajar, pero hay que levantarse, hay que levantarse. Así que agradecemos al Señor que nos da la oportunidad de compartir su palabra en esta mañana. Hemos estado haciendo algunos preparativos para cumplir la misión. Y dentro del cumplimiento de la misión está asumir nuestra posición en el campo de batalla. Así que vamos a ver en qué consiste esa posición en esta lección y vamos a compartir la presentación que tenemos para hoy. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, porque sin el Espíritu Santo, créanme, no vamos para ningún lado. Es más, el enemigo de nuestras almas está haciendo una labor titánica para destruirnos. Y en la medida en que usted y yo podamos salir adelante, creo que lograremos ser victoriosos en este conflicto, porque ya la guerra fue ganada. Nuestro amante Salvador la ganó. La cosa es que nosotros seamos victoriosos junto con él. Ahí es en donde está el meollo del asunto. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y que podamos comprender el llamado que el Señor nos está haciendo hoy. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Hemos estado, Señor, aquí orando por nuestros prisioneros de guerra que no saben que son prisioneros de guerra y que necesitan que nosotros que hemos sido liberados podamos ir a rescatarlos. Pero también hay otros prisioneros de guerra, Señor, que están pasando por tiempos difíciles. El enemigo los está atacando y está tratando de reclutarlos nuevamente. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y que juntos podamos sostenernos por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra. Que juntos podamos apoyarnos y seguir adelante en esta guerra, en esta misión, en donde tú nos has llamado a ocupar un lugar donde desde ese lugar podamos ser bendición para aquellos que nos rodean. Dirígenos, Señor, en estos momentos. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la palabra de Dios, estamos estudiando una guía de estudio. Este trimestre estamos estudiando la Biblia, pero por tema. El trimestre pasado estudiamos la Biblia, pero estudiamos una epístola de la Biblia llamada Efesios. Y nosotros en el estudio de la palabra de Dios, yo agradezco al Señor por la sabiduría que le ha dado a nuestros líderes en nuestra iglesia, que han diseñado, el Espíritu Santo los ha dirigido para diseñar guías de estudio de la palabra de Dios, ya sea por tema o por un libro o epístola de la Biblia. Y de esa manera, alternando, cubrimos
la Biblia o el estudio de la palabra de Dios en 5 años. Este trimestre nos toca estudiar la guía de estudio titulada La misión de Dios, mi misión. Es personal. Cada uno de nosotros está llamado a cumplir una misión. Sí, la misión global es ir a rescatar a los prisioneros de guerra que no saben que son prisioneros de guerra, pero cada uno de nosotros va a cumplir esa misión conforme a los dones, talentos, habilidades, destrezas que nos ha dado el Espíritu Santo desde que nacemos. Eso lo descubrí ayer. No me había dado cuenta que desde que nacemos, el Señor ya ha implantado en nosotros las habilidades y las destrezas que debemos desarrollar para cumplir la misión. Es más, nos dio inclusive el propósito para la cual fuimos creados. Y a lo largo del tiempo, a medida que va pasando los años, el Espíritu Santo nos va revelando cuál es la misión y cómo realizar la misión conforme a los dones y talentos que hemos recibido. Esta semana estamos estudiando el llamado de Dios a la misión. Cada uno de nosotros, si no lo ha recibido todavía, va a recibir un llamado. ¿Sí? Sí. Yo recibí mi llamado desde hace mucho tiempo, desde que tenía, yo creo que 12 años, pero no la había entendido. A medida que fueron pasando los años, cuando llegué a 16 y llegué a conocer a mi mejor amigo, a mi amante Salvador Cristo Jesús, entonces se me volvió a revelar cuál era mi misión. Se me hizo un llamado. Acepté el llamado y conforme a lo que entendí, realicé la misión. Pero a lo largo de los años, a medida que he ido madurando en el Señor, finalmente llegué a donde el Espíritu Santo quería ponerme. Wow. A medida que la luz de Cristo va brillando, va aumentando en su brillo, vamos comprendiendo este llamado. Así que no te sientas mal si tú dices, no entiendo cuál es mi llamado, no entiendo cuál es el propósito por la cual Dios me tiene aquí. Todo va gradual, porque nosotros como seres humanos somos tardos en entender y comprender la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo lo sabe. Así que el Espíritu Santo va poco a poco revelándonos cuál es el propósito por la cual Dios nos tiene en esta tierra. Así que esta semana vamos a estar aprendiendo cuál es el llamado de Dios que Él nos hace para cumplir la misión. Y el versículo para memorizar viene de Hechos capítulo 1, versículo 8, que nos dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, sobre nosotros, recibiremos poder. Eso es lo que nos está haciendo falta hoy en día a los cristianos, a los soldados, al ejército de Cristo. Nos está haciendo falta poder. Poder para vencer no solamente al enemigo externo, sino también para vencer al enemigo interno. Recordando un libro que escribió el pastor Moore, que se llama El dragón que todos llevamos por dentro. Sí, todos llevamos un dragón que a veces echa fuego, un dragón que a veces echa humo, pero es un dragón. Y en la medida que nosotros nos demos cuenta que necesitamos poder, un poder que no está en nosotros, eso de que, busca en tu interior.
Sí, cuando yo busco en mi interior, me encuentro que aún mis mejores esfuerzos son inútiles cuando tengo que vencer mis malos rasgos de carácter. Se lo dice una que estuvo peleando, tratando de cambiar por casi 40 años y no lo logré. El día que me rendí y dije, Señor, me rindo, yo no puedo con esto, he intentado cambiar y no he podido. Ese día fue el día de mi mayor victoria, porque comprendí finalmente que yo no puedo sola. Mis mejores esfuerzos no eran suficientes. Necesitaba poder, pero ese poder no estaba dentro de mí, estaba fuera. Yo necesitaba el poder del Espíritu Santo. Y solo cuando le abrí la puerta de mi mente al Espíritu Santo, entonces fue que recibí el poder para vencer todo rasgo de carácter que no había podido vencer durante todos estos años. Solo cuando recibí el poder del Espíritu Santo, entonces mi testimonio a las personas a mi alrededor se dio con poder para transformar, para llamar a otros a que pudieran entregar sus vidas a Cristo. Nos hace falta poder, poder para vencer al enemigo interno, a nuestro yo, y poder para vencer al enemigo externo, Satanás y su hueste angelical. Pero también necesitamos poder para ser testigos. No podremos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas si no recibimos poder del Espíritu Santo. Nuestro testimonio queda hueco, sin sentido, sin poder para transformar vidas a menos que recibamos el poder del Espíritu Santo. Así que aquí, este versículo, es importante que nosotros lo podamos comprender y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Cuando venga el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, recibiremos poder, y cuando recibamos poder, podremos ser testigos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, en Jerusalén, con nuestra familia, nuestros amigos cercanos, en Judea, en nuestra comunidad, en Samaria, en nuestro país y hasta los confines de la tierra. Wow, qué texto más interesante. Nunca lo había comprendido de esa manera hasta ahora, que estamos enfocados en cumplir la misión. Pero para hoy tenemos que, después de haber recibido el llamado de Dios que vimos ayer cuando vimos la introducción del sábado, después de que se nos dijo que en muchas ocasiones Dios tiene que sacarnos de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort, como dice la guía de estudio, y nos tiene que ubicar en otro lado para poder realizar la misión. Hoy nos vamos a dar cuenta de cómo ser una bendición para el mundo entero. Y vamos a estudiar un personaje que vamos a estudiar en mayor detalle mañana, pero a él se le llamó para ser bendición para el mundo entero. Y yo me pregunto si Dios estará haciendo ese mismo llamado hoy en día. ¿Acaso nos está llamando a todos para ser una bendición para el mundo entero? Bueno, veamos lo que nos dice la guía de estudio. La guía de estudio empieza por llevarnos a leer un pasaje bíblico
que se encuentra en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, y nos pregunta, ¿en qué sentido las instrucciones de Dios a Abraham era un llamado a la misión? Bueno, vamos a leer este texto. Y nos dice Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, en la versión, en la nueva versión internacional, lo siguiente. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Aquí se le está dando una instrucción. ¿Cuál es el resultado o cuál sería el beneficio que recibiría Abraham al dejar su tierra, sus parientes y la casa de su padre e ir a la tierra que Dios le estaba mostrando? El Dios, nuestro Padre Celestial, siempre que nos pide algo, nos da algo en reemplazo de aquello que estamos dejando. Y eso se convierte en un pacto. El pacto consiste en que Dios te pide que hagas algo y o sea, tú cumples tu parte y la parte de Él sería darte tal o cual cosa. Así que Abraham fue llamado. Dios le dijo, vete de tu tierra. Pero, ¿sabes? Estás dejando tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, pero yo no te voy a dejar solo. Yo voy a cumplir, voy a darte algo para suplir lo que estás dejando. ¿Y qué te voy a dar? Bueno, haré de ti una nación grande. Si el pueblo de Israel no es una nación bastante grandecita, bueno, pero bueno, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hay algo que yo estoy descubriendo con Dios. Cuando Dios dice que te va a bendecir, nosotros pensamos automáticamente que son bendiciones materiales. Pero ¿qué tal si te digo, como dice un programa que tuvimos aquí en nuestro país hace tiempo, qué tal si te digo que bendecir no solamente son cosas materiales? Dios ha prometido, y lo vimos en la epístola a los Efesios, en la guía de estudio pasada, donde en el capítulo 1 de la epístola a los Efesios, versículo 3, el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí, la bendición no es solamente material. Estamos hablando de bendiciones espirituales, como el perdón de nuestros pecados, como la reconciliación con Dios, como, ¿qué más? Tener una relación con Dios de tal manera que todo lo que hacemos es bendecido, porque como estamos recibiendo de Dios dirección, estamos recibiendo de Dios sabiduría, conocimiento, inteligencia, entonces todo lo que hacemos está bendecido por Él. Ejemplo clásico, José. Todo lo que tocaba José, es más, Potifar decía que todo lo que hacía prosperaba. De eso estamos hablando. Cuando tú tienes una relación con Dios y tú permites que el Espíritu Santo te dirija, entonces
recibes de Dios el conocimiento. Ese conocimiento, el Espíritu Santo te ayuda a comprenderlo. ¿Y de dónde estamos hablando que recibes el conocimiento? De la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios te hace sabio. Así que cuando Dios dice que te va a bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y el apóstol Pablo las enumera, te dice que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esa es una bendición espiritual. Otra bendición espiritual es que nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. El hecho de llegar a ser hijo de Dios es una bendición espiritual. Y hay muchas, pero termino con esta. Una bendición espiritual que cada uno de nosotros debe recordar es que tenemos redención gracias al sacrificio que hizo Jesús por nosotros, y por haber Jesús tomado nuestra sentencia de muerte y haberla ejecutado, nosotros hoy tenemos acceso a que nuestros pecados sean perdonados. Una bendición espiritual muy grande, porque sin perdón de nuestros pecados no tendremos acceso a la bendición espiritual más grande que Dios nos puede dar, la vida eterna. Así que cuando Dios te dice que te va a bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, inclusive incluye, y valga la redundancia, sentarnos en lugares celestes con Cristo Jesús, no solamente nos adopta como hijos, sino que también nos hace príncipes y princesas en su reino. ¡Qué bendición espiritual más grande! Así que cuando le dice al Abraham que lo va a bendecir, está hablando de bendición en todos los ámbitos, en el ámbito espiritual, al igual que en el ámbito físico. Inclusive le promete, haré famoso tu nombre. El nombre de Abraham, Abraham, es famoso entre las grandes religiones del mundo. ¿Sí? Él es la figura central para el cristianismo, si la memoria no me falla, para los musulmanes también. Así que Abraham es famoso, y se le promete que sería una bendición. Por medio de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Este fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero, ¿qué significa ser una bendición para todas las familias de la tierra? Bueno, Dios le pidió a Abraham, cuyo nombre luego fue cambiado a Abraham, que dejara su país y su pueblo y se fuera a otra tierra. Todo formaba parte del plan de Dios de utilizar a Abraham como un medio, como un vehículo para cumplir los propósitos divinos en la tierra. Y Abraham salió de acuerdo con la palabra del Señor. Ahora yo te pregunto, y es lo que nos pregunta la guía de estudio, si Dios tiene un plan para nosotros, si Dios tiene un plan para ti, puede ser un llamado para que dejes tu familia extendida y a tu pueblo y vayas a un lugar que Él está preparando para que lo sirvas y pueda ser una bendición para los demás. ¿Sabes? Yo viví esto en carne propia. No lo entendí hasta que estudiamos una lección anterior en donde hablamos acerca de los llamados. Y me di cuenta de que a pesar de que mis padres no sabían que estaban siendo llamados, hasta que fueron a ese culto de miércoles, un culto de adoración en la iglesia, ellos salieron de este país para asistir a la graduación de mis hermanos, la graduación de universidad de ambos. Y estando allí en la iglesia, recibieron el llamado. El llamado era a no regresar a su país,
a dejarlo todo y quedarse en Estados Unidos. Qué llamado más difícil. Yo no lo entendí. Cuando mi mamá me llamó y me dice, hija, Dios quiere que nos quedemos aquí, que no regresemos. Yo, ¿qué? No, no puede ser. Pero mami, ¿cómo así? No entiendo. Y mi mamá simplemente me dice, es la voluntad de Dios que nos quedemos aquí, así que quiero que sigas mis instrucciones. Y empezó a decirme, haz esto, 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 esto. Y yo te digo, wow, 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 wow. No entiendo. Pero mi mamá estaba convencida de que era la voluntad de Dios de que se quedaran. Mi papá también. Ambos renunciaron a sus empleos aquí. Mi papá renunció, mi mamá sí tenía el tiempo, había cumplido con los requisitos para jubilarse, así que metió sus papeles de jubilación, pero necesitaba que yo le sirviera de intermedio aquí, porque en ese entonces no teníamos la tecnología como la tenemos ahora, y era necesario recibir el documento original de su solicitud de jubilación y llevarla físicamente a la oficina. Y eso fue lo que hicimos. Y yo me quedé, wow, mi mamá, mi papá dejaron su casa, donde estoy yo ahora mismo, paga, se fueron a vivir a Estados Unidos, alquilados en un apartamento que no era ni la mitad de esta casa, y empezaron de cero. Y yo estaba en shock. Todavía me cuesta creer. Han pasado, ¿qué? 30, 40 años desde ese entonces, desde 1989. ¿Y qué les puedo decir? Eh, Dios bendijo, Dios bendijo. Mi papá, que se supone que estaba renunciando a su empleo, cuando está en California, su prima le dice, bueno, hay que buscar empleo porque hay que comer, y lo lleva al lugar al cual, el cual era la oficina, la oficina principal, era la oficina, la sede principal de la oficina aquí en Panamá a la cual él había renunciado. Era la casa matriz. Y bueno, él les dice, bueno, yo estaba en Panamá trabajando para una extensión de ustedes allá, renuncié porque decidí quedarme aquí. Y ellos dijeron, ah, no, eso no es problema. Cogieron la renuncia, se la rompieron y le dijeron, aquí te vamos a contratar. Y mi papá se quedó en serio. Y fue simplemente una continuidad del empleo que había dejado acá. Díganme si eso no es Dios. Cuando Dios te pide que hagas algo, nunca te va a abandonar. Él te va a suplir la necesidad. Y mi papá trabajó todos los años aquí, se jubiló de esa empresa. Mi mamá dejó de laborar en la biblioteca aquí en Panamá, pero allá en California se la estaban peleando porque era una bibliotecaria bilingüe y eso allá era escaso, es escaso. Así que habían 3, 4 bibliotecas que se la estaban peleando y ella dice, bueno, les doy un día a cada una, y se iba de una en una y trabajaba un día, 2 días, hasta que un día dice, no, 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 esto es locura, yo no puedo estar viajando de lugar en lugar, me voy a concentrar en 2, las más cercanas, y se concentró en 2, y luego, después de un rato, dice, no, 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 me voy a concentrar en una, la que me queda más cerca, está a 10 minutos de donde estoy, y en esa se concentró, trabajó, se jubiló de allí. El Señor les proveyó todo lo que habían dejado aquí y más. Les dio un ministerio. Su ministerio era atender a las personas de la tercera edad, prepararlos para su encuentro con Jesús. Mi mamá hoy en día descansa en el Señor, pero con la bendita esperanza de que cuando Jesús regrese,
ella saldrá de esa tumba en la primera resurrección para estar siempre con el Señor. Y mi papá sigue cumpliendo la misión. Él toca el violín a las personas que sufren de Alzheimer y ya se ha comprobado científicamente que la música es la mejor medicación, es el mejor tratamiento médico para los pacientes de Alzheimer. También da estudios bíblicos a las personas de la tercera edad y también toca el violín para las personas de la tercera edad en asilos de ancianos y en residenciales, comunidades de las personas de la tercera edad. Fueron llamados a cumplir una misión que no había aquí en Panamá. Así de simple. Puede ser que Dios te esté llamando a ti hoy. Tú no sabes. Pero si te está llamando a que vayas a otro lugar, tenlo por seguro. Nunca Dios te va a pedir que dejes algo que Él no te lo devuelva y hasta con creces. Pero bueno, ese era un testimonio que teníamos que compartir, porque muchas veces pensamos que los que compartimos aquí, pues eso es nada más que simple teoría, pero sí, cuando te toca en carne propia, créeme, lo he vivido en carne propia y sé que Dios cumple sus promesas. Además, ser una bendición para el mundo entero es un proceso. Aquí vamos a elegir solamente 2 o 3 textos de lo que Cristo prometió. Sí, cada texto es una promesa sobre el pacto que Dios hizo con diferentes personas. Y vamos a ver algunas de esas promesas. La primera fue Génesis 3:15, la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva, de que sí, cierto, la serpiente los engañó, pero esa serpiente iba a recibir una herida mortal en la cabeza por el hijo que iba a tener Eva, pero después de muchas generaciones, ese hijo iba a ser mordido en el talón por la serpiente, ¿sí? Iba a morir en la cruz, pero al final iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Además, ese hijo al final nació de una virgen y su nombre fue Jesús. Es Jesús. Y él había prometido que salvaría a su pueblo de sus pecados. Así que de los textos anteriores se desprende claramente que Dios iba a cumplir la promesa hecha en el jardín del Edén de que alguien vendría como solución al problema del pecado. Esa solución es Jesús, el Mesías. Iba a surgir del linaje de Abraham y de Isaac por medio de Sara, la mujer, pero la mujer después de muchas generaciones. En Hebreos 11:9 afirma que Isaac y Jacob eran herederos de esa promesa que se dio en Génesis 3:15 y que también se le había repetido a Abraham. No sabemos cuánto o con qué exactitud comprendía el mismo Abraham respecto a cómo surgiría la simiente prometida por medio de él, pero de todos modos, él actuó por fe. Por fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia. ¿Y saben qué? Salió sin saber para dónde iba. Por lo menos mis padres recibieron el llamado y sabían a dónde tenían que quedarse. Pero el salir y no saber a dónde iba, wow, qué ejemplo para nosotros. Yo te pregunto, si el Señor te dice, sal
Vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. ¿Saldrías sin saber para dónde vas? Eso requiere mucha fe, mucha fe. Y yo siempre le dije a mi papá y mi mamá, yo los respeto porque yo no creo que mi fe estaba a ese punto en ese momento. Yo no entendía lo que estaba haciendo Dios con mis padres, pero mis padres estaban convencidos y convertidos y se entregaron por completo a Dios. No tenían dinero, estaban con lo último porque acababan de pagar los gastos de graduación de mis hermanos y ahora estaban los cuatro en un apartamento sin muebles, con una refrigeradora vacía, sin nada y con muy pocos recursos. Y los pocos recursos los tenía mi mamá porque mi papá me confesó, me dice, hija, cuando aceptamos el llamado de Dios, yo no tenía un real en mi cuenta bancaria porque todo se había ido en los gastos de graduación y en pagar nuestro pasaje de avión. Y ahora se nos pedía pagar un apartamento, había que dar el abono, pedimos que nos dieran un tiempo para dar ese abono y la propietaria accedió hasta que pudieron hacer ese abono, pero mientras tanto estaban los cuatro en un apartamento con lo necesario: techo, agua, calefacción, y poco a poco el Señor fue proveyendo. Los pocos recursos que mi mamá tenía lo administraron de manera eficiente para poder comer hasta que finalmente pues el Señor les proveyó una entrada económica, primero a mis padres y luego a mis hermanos. Y ahí están. Ahora, ¿quién diría? Después de tantos años, mis hermanos con sus grandes casas, que a veces yo me quedo, oh, de un apartamento chiquito a esto, Dios es grande. Dios bendice, mis hermanos, Dios bendice espiritualmente y Dios bendice físicamente. Y cuando Dios te pide hacer algo, cuando te hace un llamado, siempre, recuerda que siempre es para nuestro bien. Así que vamos a concluir con eh, dos citas de la hermana White, dos citas que pegan duro, advierto, pero son necesarias. La primera viene de palabras de vida del gran maestro y nos dice lo siguiente en la página 19. Cristo lo dejó todo. ¿Sí? Jesús es nuestro mejor ejemplo. Dejó su hogar de seguridad y paz. Dejó la gloria que él tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Dejó su puesto en el trono del universo. Se quitó su corona, sus ropas reales. Salió como uno que sufre, como hombre tentado. Salió solo para sembrar con lágrimas, para vertir su sangre, la simiente de vida para el mundo perdido. Jesús lo dejó todo por ti y por mí, por rescatar lo que se había perdido. ¿Y sabes qué? Lo que Jesús pide, lo pide porque Él lo hizo. Así que sus servidores deben salir a sembrar de la misma manera. Cuando Abraham recibió el llamado a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y salió sin saber a dónde iba. Así, los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a él. Mis padres lo dejaron todo. Wow.
todavía me cuesta creer que hayan tomado un paso de fe tan grande. Las antiguas relaciones deben ser rotas. Deben abandonarse los planes de la vida. Debe renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas, en la soledad y mediante el sacrificio. Y saben, yo lo pongo desde este punto de vista. Yo soy parte del ejército de Cristo. El Señor pagó con su vida mi rescate. Si Él me pide a mí que deje algo, yo sé que eventualmente Él suplirá la necesidad. No me queda la menor alternativa. Todavía recuerdo el día que tuvimos el accidente y el carro fue pérdida total y yo me quedé, Señor, y entonces ahora ¿cómo hago? No tenemos transporte. Y el Señor suplió un mejor transporte que el que se había perdido. El Señor suple, el Señor cumple sus promesas. Nunca va a pedirnos algo, que dejemos algo y que Él nos dé algo mejor. Pero si tú te aferras a tus planes, tus proyectos, puede ser que tus planes y tus proyectos sean los que estén impidiendo que el Señor te bendiga con algo mayor. Suéltalo. Si el Señor te pide que lo sueltes, suéltalo. Te garantizo que Él sabe lo que es mejor y Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y la última cita viene de Los Lugares Celestiales, página 114. Hay personas que podrían estar en situaciones favorables en todas las cosas de la vida, pero Dios puede tener para ellos una obra que hacer en otra parte, una obra que no podrían hacer entre sus parientes y amigos. La misma comodidad y los parientes que los rodean pueden impedirles desarrollar los rasgos de carácter que Dios quiere que desarrollen. Pero Dios, pero Dios siempre me acompaña. Pero Dios ve que cambiando nuestra situación, pónganse en lugar de lo que estamos leyendo aquí. Dios ve que si cambia nuestra situación y nos envía a lugares cuyo ambiente sea completamente diferente, nosotros estaremos en el sitio donde mejor podemos desarrollar un carácter que lo glorifique. ¡Wow! Y por último, decimos, cuando nos situamos donde todo es comodidad y facilidad, no sentimos tanto la necesidad de depender momento a momento de Dios. Dios en su providencia nos coloca en situaciones en las cuales sentimos nuestra necesidad de su ayuda y poder, y ama revelarse a nosotros. Wow. ¿Estás en necesidad hoy? Puede ser que Dios te tiene así para que lo busques, porque de otra no lo buscarías. Piénsalo. Y si lo buscas, búscalo de corazón para entregarte por completo a Él. Permite que Dios realice su sueño en ti. Dios sueña con que tú y yo seamos adoptados sus hijos. Dios sueña que lleguemos a ser uno con Él, como Jesús es con su Padre. Y Dios sueña que un día podamos estar junto a Él por la eternidad.
Ojalá que cada uno de nosotros permita que el sueño de Dios se realice en su vida. Oremos. Gracias, Señor, por esta lección de hoy. Ojalá que cada uno de nosotros podamos llegar a ser bendición para aquellos que nos rodean. Y en la medida en que lleguemos a ser bendición para aquellos que nos rodean, tú también nos bendecirás con bendiciones espirituales celestes en lugares celestiales. Que cada uno de nosotros hoy reciba de ti para darle a otro. Que seamos un vehículo, un medio por el cual podamos bendecir a aquellos que nos rodean. Gracias, Señor, por llevarnos a ser embajadores de su Señor ante un mundo que no te conoce. Perdón, con nuestro... En el nombre de Cristo Jesús agradecemos esta bendición espiritual. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Queremos darle las gracias a Dios y también a Rosita. Queremos darle las gracias a Dios también por el análisis de la lección de escuela sabática en el tiempo que lo hizo, el récord. Agradecemos al Señor y queremos recordarles que al que el Señor llama, Capacita. capacita, ¿verdad? Al que envía, Acompaña. acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Como dice Messenger, Rumbo rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Rumbo Amén. al cielo. Amigos, ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en un horario especial. Agradecemos a todos por su compañía. No nos queda tiempo para más. Les deseamos que pasen un feliz día. Bendiciones.